Verso 20, y dice el apóstol Pablo: estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y esta vida que ahora tengo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Si usted toma apuntes, el título del mensaje es: ese es un hijo de Dios y yo. Qué interesante. Ese es un hijo de Dios y yo. Y realizo la introducción con unas palabras bien profundas que está diciendo Pablo a la iglesia, que después de ciertos años él tiene que retornar y hacerles un llamado de atención, porque fácilmente, a pesar de que él les había compartido la verdad, ellos se habían dejado persuadir. Y me parece interesante la expresión que está manifestando este hombre que en el libro de Hechos capítulo 9 era un incrédulo idólatra que perseguía, mataba a cristianos. Es más, él inicia la epístola compartiendo de lo que había sido su testimonio, cómo él había perseguido a los cristianos, pero ahora ya él tiene su corazón y su mente centrada en una persona, y es Cristo. Recuerde que la semana anterior y el día domingo le dije que le iba a compartir una secuencia de mensajes que tienen que ver con el propósito de Dios en la vida del creyente, el propósito de Dios en la vida de un hijo de Dios. El propósito es la razón por la cual tú y yo estamos en esta tierra, pero el propósito se centra particularmente en una persona, y es Cristo. Así que esta noche, como tema central, le voy a compartir las 5 C de un verdadero creyente, características o cualidades que se deben ver, reflejar en la naturaleza que ahora usted y yo poseemos. Así que no sé si alguna vez usted ha escuchado la siguiente frase o se la ha dirigido a alguna persona, y es: ese es un hombre de Dios, o esa es tremenda mujer de Dios. Y nosotros muchas veces expresamos ciertas palabras, pero no logramos comprender el trasfondo de lo que quiere decir esa expresión. Y cuando Pablo está diciendo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, la vivo por la gloria de aquel que me amó y dio su vida para salvarme y entregarme. Bueno, esta frase recurrente me puse a meditar hace algunas semanas con respecto a esta reflexión, la cual se la había llevado mostrándole el carácter del hombre, del creyente. Pero ayer, mientras que me senté a desarrollar otro mensaje que pensé que era ese, Dios me dijo: deja eso ahí, que primero necesito que le des esta porción de la palabra a mi iglesia para que ellos puedan comprender cuál es la razón del propósito, dónde se centra. Así que dicha frase la hemos escuchado muchas veces. Sin embargo, podemos ver que la mayoría de las veces que la hemos escuchado o la hemos expresado es en referencia a alguna persona, quizás alguna conducta, quizás han tenido o hemos visto expresiones y lo manifestamos más bien como un halago. Pero estas palabras hoy nos vamos a dar cuenta que son muy profundas. ¿Por qué? Porque dentro de ellas hay una gran responsabilidad. Si usted verdaderamente es un hijo de Dios, debe asumir la responsabilidad que hay dentro de esto. Así que a la luz de las Escrituras, en esta noche vamos a considerar rápidamente 5 características que reflejan la naturaleza, el carácter, las características de un verdadero hijo de Dios. Así que mire esto, vamos a hablar de Cristo, la cruz, convicción, compromiso y carácter. Y lo primero es: un hombre o mujer de Dios vive para Cristo. Y Pablo está diciendo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y él no se queda allí, porque él termina también lanzando una expresión: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Ahora, ¿qué tanto carácter hay de nosotros verdaderamente, el carácter de nuestra vida en Cristo? Si verdaderamente, por eso el título del mensaje: ¿y yo? Ese es un hijo de Dios, pero ¿y yo? O sea, esta es una pregunta retrospectiva donde tú y yo debemos examinarnos si estamos viviendo como hijos de Dios, caminamos, andamos como hijos de Dios, porque el hombre o mujer que merece este calificativo debe ser uno que verdaderamente se ha arrepentido, que ha cambiado de vida, que ha cambiado de naturaleza, que ha cambiado de posición, porque nosotros antes estábamos en una posición caída, una naturaleza caída. Y ahora hemos depositado nuestra fe, vida y confianza ¿en quién?
en Cristo. Por eso le introduje que el propósito de la vida de todo creyente se centra en una persona. La semana anterior le manifesté, y eso lo seguiré desarrollando en las próximas 2 o 3 enseñanzas, no sé qué diga Dios, pero le introduje que realmente el propósito, la razón es la oración que hace Juan 17:3, el mismo Señor Jesús, donde dice que tengan vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que verdaderamente el propósito de Dios para el hombre se centra en una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Así que usted ha depositado verdaderamente su vida, su fe y su confianza en Dios, porque si eso es así, usted va a reflejar las características de un verdadero creyente o de un hijo de Dios. Y lo primero es que un creyente, un hombre, una mujer vive entera y completamente para Cristo. ¿Por qué? Porque nos hemos negado a nuestra vida y ahora le servimos a Cristo. Ahora, aquí debe pasar algo, y es que si usted ha decidido seguir a Cristo con la humildad y sencillez de corazón, va a permitir que su vida, nuestra vida, verdaderamente se mantenga en un proceso de cambio, de transformación continua. Es decir, esto va a generar una dependencia absoluta de Dios. Usted no va a depender de su habilidad, de su talento, de su riqueza, sino entera y completamente de Dios, y va a obedecer la palabra. Y Pablo está dispuesto, él no solo lo dice, sino que él vive, él lo que dice lo vive. Y Filipenses 1:21 dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos estamos dispuestos a verdaderamente experimentar esto? Si a veces nos cuesta venir los 2 servicios a la semana, a veces nos cuesta venir un tiempo de oración cada domingo, ¿cierto? Mire, porque estas palabras hoy quiero que nos dejemos confrontar por Dios, porque si verdaderamente nosotros somos esos hijos de Dios, que ahora tenemos su naturaleza en nosotros, todo lo que hacemos es para glorificar a Cristo. Tú y yo no podemos ser cristianos de cartón, tú y yo no podemos ser cristianos de temporada, tú y yo no podemos ser cristianos de momento, que un día estamos aquí y el día siguiente estamos ahí, que parece el clima de Bogotá, que en todo el día hay sol, lluvia, frío. No lo percibe, pero hay cristianos en la iglesia así. No me mires, no me toques, hoy no siento, hoy no te amo. Pero usted se va a dar cuenta cuál es la naturaleza de un hijo de Dios en esta noche. Así que Pablo está diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Contrario a esto, hoy en día vemos muchos creyentes que están corriendo por los panes y por los peces. Si recuerda que en los evangelios vemos que mi Jesús le predica a 5,000. A 5,000 personas, solo hombres, le mata el hambre, les mata la necesidad, y luego dicen, qué dura palabra es esta. Y luego le dice a sus 12 discípulos, ustedes tienen la puerta abierta. Pero había uno que ya había gestado la chispa del poder de Dios y le dice, Señor, ¿pero a dónde más iremos? Si solo en ti hay palabra de vida. El problema es que hoy muchos se dedican o quieren el Dios de los milagros, de las bendiciones, pero no anhelamos verdaderamente conocer el Dios del propósito. Así que el verdadero hombre de Dios o una verdadera mujer de Dios es aquel hombre que simplemente está dispuesto a dar su vida por la causa. ¿Cuántos estamos dispuestos a dar nuestra vida por la causa? Para comprender esto primero, ser un verdadero hombre o mujer de Dios implica más que una filiación religiosa y superficial. Hoy estaba aquí, hoy me vine a orar un ratico aquí a la iglesia y estaba orando. Y comencé a hacer un balance, un promedio de la responsabilidad que uno tiene aquí. Yo dije, caramba, son como 200, pero hay que sumarle a aquellas personas que son simpatizantes, que vienen cuando la cosa se pone maluca en casa, cuando la cuchara se pone a 1000. Entonces son simpatizantes, literal, porque tienen un Dios apagajuegos, o solo yo soy el que los conozco, ¿no? O a usted en ocasiones no le han llamado, no le han pedido, ¿será que por favor puedes orar por mí que estoy viviendo esta circunstancia? Y a lo que quiero llevarlo es que cuando tú eres consciente de lo que Dios ha depositado en tu vida, o sea, tú no vas a depender de que las circunstancias te terminen llevando a que busques a Dios, sino que tu corazón va a generar una dependencia total de Dios.
Y esto es una búsqueda que no se gesta solo por las bendiciones materiales, sino que es una entrega total y sincera a nuestro Señor Jesucristo, basada en un arrepentimiento genuino, la fe en el sacrificio redentor y una vida transformada verdaderamente por el poder del Evangelio. Tal persona no vive para sí misma, sino que vive para Cristo. Refleja humildad, obediencia y disposición a sufrir incluso por la causa de Cristo, por la causa de predicar el Evangelio. Así que este primer punto nos llama a examinar la motivación de nuestra fe. Quiero que se haga la siguiente pregunta, solo hágasela usted allí, no mira a nadie más, ni tampoco diga de un codazo, esto es para ti, no, para cada uno de nosotros. ¿Seguimos a Cristo por lo que podemos obtener de Él o porque verdaderamente lo amamos? Esto nos desafía a vivir una vida centrada en Cristo, donde nuestras decisiones, prioridades y acciones demuestran total dependencia de Él. Esa es su realidad, porque si es así, avanzamos un escalón y vamos a ver lo segundo. Y lo segundo es, un hombre o una mujer de Dios predica la cruz. Bueno, ojalá haga una lista de chequeo ahí, hágalo. Cuando usted va a calificar un empleo, lleva su hoja de vida, ¿cierto, Alberto? Y tiene que calificar dentro de la necesidad que tengan. Bueno, ¿verdaderamente estamos viviendo para Cristo? Hágalo ahí, póngase un signo interrogante. Yo dejo un signo interrogante. Porque estamos en el proceso. Lo segundo, un hombre o mujer de Dios predica la cruz en todo tiempo y en todo momento. Alguien dijo, predica todo el tiempo y si te es necesario, habla. Así que con el testimonio predicamos más. Así que el hombre o mujer de Dios debe tener un alto concepto de lo que representa la cruz y debe procurar guiar sus conversaciones con los inconversos a conocer lo que significa Cristo. Con tu vida tú testificas la cruz, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo allí. Así que Pablo predicaba la cruz, aunque reconocía que era locura para aquellos que se pierden. Y 1 Corintios capítulo 1, verso 18 dice, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Así que cuando tú entiendes, comprendes que mi Cristo no se quedó en ese madero, recuerda que se lo enseñé cerrando la Semana Santa, debemos tú y yo anhelar poder experimentar el poder de la resurrección. Pablo ora en Efesios, en Colosenses, diciendo que él desea experimentar el poder de la resurrección. Y tú y yo debemos anhelar esto. Esta es la razón por la cual Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. En la cruz, mi Cristo no quedó allí, sino que es la demostración de su victoria. Así que además la cruz era la fuente de cualquier gloria que Pablo podía tener. Él dijo, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Pablo está reconociendo que él murió a su yo. Recordemos que Pablo hablaba varios idiomas, tenía poder, autoridad, y lo he dicho en otras ocasiones, cuando él perseguía a cristianos, yo no creo que él andaba con cualquier tipo de hombres. Quizás en su momento eran los más hombres malvados, perversos. ¿Por qué? Porque recuerde que uno al fin y al cabo se termina juntando con lo que hay en su corazón. Por eso él termina expresando en 1 Corintios 15:33 que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué? Porque él lo vivió, él había vivido una vida de religión y de tradición. Así que un hombre o una mujer de Dios entiende su llamado a negarse a sí mismo y a tomar la cruz y a seguir a Jesús, porque no nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Así que un hombre o mujer de Dios entiende su llamado y debe tomar la determinación de negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. El mismo Señor Jesús lo dijo.
O sea, que tú y yo debemos estar dispuestos, convencidos. ¿Por qué? Porque predicar la cruz no es una opción para el hombre o mujer de Dios. Eso no es una opción para nosotros. Es parte esencial de su identidad y es una misión que Dios nos ha delegado. La cruz no es simplemente un símbolo, no, Señor, sino el centro del mensaje del Evangelio, el lugar donde el amor, la justicia y la misericordia de Dios se encuentran. Aunque el mensaje de la cruz puede parecer absurdo o incluso ofensivo para muchos, para los que creen es el poder transformador de Dios. Y tú y yo debemos experimentar de continuo ese poder. Así que el verdadero siervo de Cristo, como lo es Pablo, no se avergüenza del Evangelio. A mí me pasó eso, al principio a mí me daba pena predicar. Pero como uno no vive de pena, sino que proclama con valentía, reconociendo que su única gloria está en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Así que predicar la cruz es amar a los demás. Si usted no predica es porque no ama al perdido, no ama a su familia. Yo creo que cuando Cristo llega a su vida, no sé si fue su experiencia, pero con las personas que yo he hablado, todos han predicado de Cristo. Porque de una vez hay tal fuego, tal pasión, tal convicción en tu corazón, que tú automáticamente piensas en la eternidad que ellos van a tener. Es más, yo no pude conocer a mi padre. Mi padre murió muy joven cuando yo estaba muy pequeño. Y cuando Cristo llegó a mi vida, ese primer mes yo me pregunté dónde estaba Él. Si estaba en el cielo o estaba en el infierno. Le pedí a Dios e hice una oración que ojalá alguien le hubiese predicado antes de morir. Porque el infierno es real, ¿oyó? Así que se hace necesario predicar la cruz. Predicar la cruz es verdaderamente amar al perdido. Lo suficiente como para mostrarles el camino de la salvación. Qué hermoso es esto. Es una vida de entrega y testimonio, donde nuestras palabras y acciones apuntan al sacrificio de Cristo como el mayor acto de amor y esperanza para el mundo y para el perdido. Esto me lleva a lo tercero. Un hombre o mujer de Dios tiene convicción. Usted tiene convicción en su corazón. Dice Pablo escribe en Romanos acerca de Abraham, que Abraham estaba plenamente convencido, tan convencido que él tenía la certeza y la convicción en su corazón de que Dios era más poderoso para hacer más allá de lo que nosotros podemos hacer. Así que un hombre o una mujer al que podamos llamar de Dios debe estar plenamente convencido de la existencia de Dios. Debe estar convencido de que ama a Jesús con todo su corazón. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Usted verdaderamente ama a Jesús? Locamente, apasionadamente, porque Jesús debe ser su traga. Usted debe sentir hormiguitas. ¿Cuántos se enamoraron? Gracias a Dios, las maripositas que yo sentí en mi estómago fue por mi Mari y aún las sigo sintiendo. Ahora son como lombrices. Pero de continuo, nuestro amor por el Señor debe aumentar cada día. Porque si ese amor no se cuida, se deteriora. Cuando el amor en la relación del matrimonio no se cuida, la relación se deteriora, se destruye, hay fracasos, infidelidades, problemas. Por eso mi Cristo, y Pablo lo dice, la relación más parecida que nosotros tenemos con Dios es la relación marital. Así que tú y yo tenemos una gran responsabilidad y es mantener ese fuego, mantenga esas maripositas encendidas por el Señor Jesús de continuo, ¿vale? Mira esto, debemos defender y proclamar esas verdades en cualquier lugar. El peso de su convicción debe ser tal que Él está dispuesto a pagar el precio, que tú estás dispuesto a pagar el precio que tengas que pagar por defender la verdad del Evangelio.
Este tipo de hijo de Dios o hija de Dios está convencido de su lugar en esta tierra como sal y como luz. Lo dijo el mismo Señor Jesús, Mateo capítulo 5, verso 13. Dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así que debemos, por lo tanto, procurar que ocurra que la luz de Cristo alumbre nuestra vida, que nosotros seamos esa sal que requiere este mundo, pero que tanto estamos siendo sal, para que la luz de Cristo pueda brillar ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Tu vida debe testificar de continuo. En estos días tenía una conversación con mi Vale y ella me preguntaba, papi, ¿y cómo una persona, un hijo de Dios, puede aparentar una vida sabiendo que hay unas consecuencias en su vida que pueden ser nefastas, no solo para su hogar, sino para sus hijos? Y es allí donde usted y yo debemos preguntarnos verdaderamente si tenemos esa convicción, si vivimos por convicción. Porque cuando hay convicción en tu corazón, tú jamás vas a poner en duda la palabra, el gobierno y la soberanía de Dios. Así que un verdadero hombre o mujer de Dios vive con convicción firme, no basada en emociones pasajeras, ni en la aprobación del mundo, sino en la certeza de la verdad de Dios y su palabra. Es decir, que lo que Dios dice, si Dios lo dice, yo lo creo, y así de sencillo. Esta convicción nos da identidad, propósito y valor. ¿Sabe quién es en Cristo y cuál es su responsabilidad en este mundo como luz y como sal? Su fe no es escondida ni silenciosa, sino visible y activa, aun cuando eso implica oposición, rechazo o sacrificio, como el Señor Jesús lo enseñó en Mateo 5, 13 y 14. Su vida es un testimonio que influye, preserva y guía a otros hacia que conozcan a ese Dios que tú y yo conocemos, amamos y le servimos. Así que tener convicción implica vivir una fe sólida y coherente, no negociable ante la presión del mundo. Eso fue lo que fue probado en Daniel. La fe de Daniel fue probada ante el edicto del rey. Él 1, 2, 3 se mantuvo firme y dice que hizo todo lo contrario ante el edicto. ¿Por qué? Porque en lo práctico esto significa defender la verdad del evangelio con amor y firmeza y vivir en integridad en todas las áreas y ámbitos de nuestra vida. También es estar dispuestos a pagar el precio hacia la fidelidad a Dios. La convicción, tenga esto presente, no es orgullo, no señor, es fidelidad, no es fanatismo. Esto es valioso, es amor por la verdad y es lo que hace que un hombre o mujer de Dios impacte su generación y otros glorifiquen a Dios. Y esto me lleva a lo cuarto. Un hombre o mujer de Dios tiene compromiso. ¿Con quién estás comprometido hasta este momento? ¿Sí tenemos claro nuestras prioridades? ¿Cuál es tu compromiso? Primero, con Dios. Así que esta cualidad es de vital importancia. Ningún hombre o mujer se le puede tomar en serio si no está comprometido genuinamente. El Señor Jesús dijo, ningún hombre que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es digno de seguirme. ¿Compromiso con qué? ¿Usted se ha preguntado si verdaderamente está comprometido? Hay personas que utilizan esto dentro de su vocabulario. Comprométete, es que tú no estás comprometido. Pero debemos tener centrado nuestra mente y corazón con quién es nuestro compromiso. ¿Sabía usted que usted cuando decide servir guiado por Dios no establece un compromiso con nosotros? Ese compromiso se establece con Dios. Cuando Cristo llegó a nuestra vida, ya estaban nuestras 2 hijas y nosotros vivíamos en unión libre. Y una madrugada
de ese primer amor con Dios, Él me dijo, estás viviendo en unión libre. Y me enseñó lo que era unión libre. Unión libre es falta de compromiso. Y yo le dije a Dios, ¿usted ha hablado con Dios? Yo le dije, no, pero yo amo a Mari y yo le soy fiel. Le dijo, no, te estoy hablando de tu relación conmigo. Tú no tienes compromiso conmigo, por eso no has dado el paso de casarte, así que necesitas poner la casa en orden. Mira esto. ¿Y con quién estamos comprometidos? Primero, ¿con quién? Con Cristo. ¿Sí recuerda lo primero? Con Cristo. Él dijo, cuando le preguntaron cuál es el más grande mandamiento, dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo, ¿cuál es? El prójimo. Y en la antigüedad también lo dijo, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Así que ese lugar que le pertenece a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, no lo puede ocupar persona o cosa material. Eso le pertenece entera y completamente a Dios. Lo segundo, su esposa o esposo, si está casado. Ahora, si está comprometido, pues cuídese. Lo segundo, sus hijos, si los tiene. Su familia, su iglesia, trabajo y estudios. Así que en el primer lugar no puede estar tu esposo o tu esposa, no pueden estar los hijos, no puede estar tu trabajo. El primer lugar es el gobierno de Dios. Esas son las prioridades que cuando usted va a las escuelas de Setco y Rema, allí le enseñan las prioridades. Así que el que entiende este compromiso demuestra lealtad a todo lo anterior y es un hombre o una mujer que al final de sus días podrá repetir las palabras del apóstol Pablo que dijo, según de Timoteo capítulo 4, verso 7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Así que ¿cuántos están trabajando por esto? ¿Cristo sí es lo primero en su vida? ¿Sí? Pues debe ser así. Eso dice la Paz Mari. Así que un hombre o mujer de Dios tiene compromiso y es aquel que puede repetir las palabras del mismo Señor Jesús. Él dijo, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera, la oración sacerdotal. Así que el compromiso es una marca esencial del carácter cristiano. Un hombre o mujer de Dios no vive con liviandad, ni con una fe a medias, mediocre, no, sino con una entrega firme y constante y asume las responsabilidades, aún en las relaciones que Dios le ha dado. Mira esto, su compromiso comienza con Cristo y termina ¿con quién? Con Cristo. La semana anterior se lo decía, nuestro comienzo es Cristo, nuestro final es Cristo. Por eso Pablo dice, no es que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo hacia la meta, hacia alcanzar el supremo llamamiento que es Cristo Jesús. Así que su compromiso realmente debe estar centrado en una persona y es Cristo, pero se extiende a todos los aspectos de nuestra vida, su familia, su iglesia, estudios, trabajo, cada área donde Dios nos ha colocado. Como Pablo, al final de su vida, podrá mirar hacia atrás y con paz, sabiendo que fue fiel a su llamado, y que cumplió la obra que Dios le encomendó, podrá decir, he peleado la buena batalla de la fe. Así que el compromiso verdadero nunca busca reconocimiento, sino cumplir fielmente la voluntad de Dios. Además de esto, es el reflejo del corazón maduro y una vida que glorifica al Señor, como lo dijo el Señor Jesús, Juan 17:4. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Esto me lleva a lo quinto y último. Y lo quinto es, un hombre o mujer de Dios tiene carácter. Este es el piso, este es el fundamento. ¿Sabía que usted no lo sostiene el carisma? Hoy vemos hombres que tienen gracia, tienen habilidad para expresarse, muchos se entrenan, ¿cierto? Hoy se capacitan. Pero realmente a nosotros como hijos de Dios, en la asignación que Dios le haya dado, así sea para dirigir una empresa, así sea para tener personas a cargos, así sea para usted ejercer cierta labor, cierta asignación dentro del cuerpo de Cristo, cualquier cosa que usted haga dentro del cuerpo de Cristo, su casa, su familia, todo
Esto es un asunto espiritual y a usted no lo sostiene el carisma, no lo sostiene su estudio, no, lo que lo sostiene es el carácter. El carácter es el fundamento de todo creyente. A usted no lo sostiene la unción, el don. Hay que cambiar el chip, porque cuando llega la circunstancia, lo que ha de sostenernos a nosotros es el carácter cristiano y esa es la prueba final. El carácter cristiano se debe entender como la semejanza nuestra con Jesucristo. Por eso tomé como introducción el libro de Gálatas capítulo 2 verso 20, donde Pablo está reconociendo que quien sostiene su vida es una persona, es Cristo, el fundamento. Y por eso después de 10 años, él tiene que ir de los Gálatas nuevamente a hacerles un llamado de atención porque ellos se habían movido del lugar. Es más, él les dice, si aún un ángel del cielo se les aparece a predicarles algo distinto, no lo reciban. Lo que implica el reto más importante y el mayor objetivo de nuestra vida cristiana, desarrollar el carácter, ya que esto es lo que nos identifica como hijos de Dios, que somos habitados por la persona del Espíritu Santo. No son los dones, sino los frutos. Recordemos que la iglesia de Corintios era una iglesia que se fluía en dones, pero no tenía carácter. Por eso Pablo termina diciendo que todo debe hacerse decentemente y en orden, porque allá había bastante pecado, así que a ti no te sostiene el don, lo que te sostiene es el carácter. En la adversidad, en la circunstancia, en la abundancia, en la escasez te sostiene el carácter y revela que verdaderamente nuestra vida está llena del poder de Dios y la sabiduría divina. Ahora, esta debe ser nuestra meta. Nuestra meta debe ser un retrato de viviente de Cristo en la tierra. Que las personas puedan decir, yo quiero imitar a ese Dios que tú conoces. Yo quiero conocer ese Dios al cual tú le sirves. O sea, que su vida sea un testimonio. Que digan, ve, tú no eres ni el rastro. Cuando Pablo habla a Timoteo sobre los requisitos para servir, ya sea como obispos y como diáconos, 1 Timoteo capítulo 3, a partir del verso 1, él dice, esto aquí es bien importante. Debo mostrarle que aquí Pablo se está dirigiendo a líderes y diáconos. Pero el domingo en la enseñanza, en esos 4 principios que le enseñé, le dije en la introducción del mensaje que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad dada por Dios y es ser buen administrador de la vida y de los dones que Dios nos ha dado. Así que Pablo aquí se está refiriendo a diácono, pero de una u otra manera esto aplica a la vida de todo creyente, de un hijo de Dios, hombre o mujer. Y Pablo dice, se dice y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario y capaz de enseñar. No debe ser borracho ni violento, sino respetuoso, apacible y no amante del dinero. Mira esto, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Y el verso 7 dice, se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caigan en descrédito y en la trampa del diablo. Oiga, este texto tiene que confrontarte. Este fue uno de los textos que cuando inicié la labor de tiempo completo, mi pastor me dio una indicación. Me dijo, estudia Tito, Timoteo, Hechos, para que puedas comprender la asignación que Dios te ha dado. Pero me llama mucho la atención, porque aquí se está hablando de testimonio en el verso 7. O sea, ¿qué tanto nosotros testificamos? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Y recibiréis poder para hacer ¿qué? Para ser mis testigos. Usted sabe qué hace un testigo. Es una evidencia puntual y contundente. Dentro de mi labor,
debía recolectar o verificar que se recolectaban todos esos elementos materiales probatorios cuando se gestaba un delito, para que luego, después de haber sido procesados, se presentaran en una audiencia. Y esta era la evidencia que soportaba de que la persona era culpable o no. Ahora, la persona del Espíritu Santo mora en ti 24/7, pero Pablo también dice: no contristéis el Espíritu con el cual fuiste sellado. Cuando tú y yo contristamos el Espíritu, no podemos ser testigos, no podemos dar un testimonio. Por eso le he venido enseñando, cada vez que Dios me permite, le digo: no permitas que el enemigo te reste, te robe la autoridad que Dios te ha dado, porque nosotros somos los que damos cabida al diablo, y la palabra lo dice: no deis cabida al diablo. Ahora, deseo que hasta este punto, después de considerar todo lo antes dicho, es nuestra intención. Quiero que reflexione para poder comprender lo que Dios nos ha dicho. Ese es un hombre de Dios. ¿Y yo? ¿Si estoy caminando como un hijo, una hija de Dios? El carácter es el fundamento sobre el cual se construye una vida cristiana auténtica. Más allá de los dones espirituales, lo que realmente confirma la presencia de Dios en una persona son los frutos del Espíritu y la semejanza con Cristo en su forma de vivir, hablar, andar y relacionarse. El carácter cristiano no se forma de la noche a la mañana. Esto es un proceso, sino que es el resultado de una vida rendida totalmente al gobierno de la persona del Espíritu Santo y comprometida con la obediencia a la palabra, como lo enseñó Pablo a través de Timoteo. Así que Dios no busca simplemente habilidades o talentos en sus siervos, sino integridad, madurez y un testimonio irreprochable, tanto dentro o fuera de la iglesia. Usted y yo no cumplimos tareas por cumplir. Esto lo compartía con los diáconos hace una semana atrás. Nosotros hemos recibido una asignación de parte de Dios que debemos cumplirla totalmente llenos del poder de Dios. Esta reflexión nos invita a mirar hacia adentro. Por eso le decía que deja andarle dando codazo al esposo o a la esposa. Y evaluar honestamente nuestro carácter hasta este punto a la luz de la palabra. ¿Estamos reflejando su imagen en nuestra vida diaria? Yo soy preguntón. A mí me gusta preguntarle mucho al Señor. Nuestras acciones y actitudes muestran que somos guiados por el Espíritu de Dios o por la carne. Así que ser un hombre o una mujer de Dios con carácter significa vivir como un retrato visible de Jesús en esta tierra. Y al final, quienes nos rodean puedan decir con convicción: ese sí es un verdadero hijo de Dios. Ella sí es una verdadera hijo de Dios. Pero aún algo más importante, que nosotros mismos podamos presentarnos ante Dios con una conciencia limpia y decir: estoy caminando como un hombre o una mujer de Dios. ¿Esto no le parece hermoso? Para concluir, ser llamado un hombre o mujer de Dios no debe ser un elogio superficial, por eso el título del mensaje, sino un reconocimiento profundo de una vida totalmente rendida al señorío de Cristo. A través de este mensaje en esta noche, iglesia, hemos visto que hay evidencias clave. Estas no son las únicas, soy yo, pero creo que sí son de las principales. Las 5 C que deben marcar la vida de todo hijo o de toda hija de Dios.
que desea vivir con autenticidad, madurez espiritual, profundidad, si desea ir más profundo. Concluyo diciendo, recuerde las 5C. Cristo debe ser el centro y el propósito de tu vida. Lo segundo, la cruz. Predica la cruz. Debe ser el mensaje y el estilo de vida, es decir, una negación absoluta a nuestro yo y una entrega total a Dios. Convicción. La convicción es la firmeza que da identidad en medio de la oposición. Compromiso. El compromiso refleja fidelidad en cada área donde Dios te ha puesto. Y el carácter, que es el sello final, el testimonio visible de Cristo en otros. Así que estas características no son opcionales para un creyente maduro, son el fruto de una vida transformada por el Espíritu Santo, que ya no vive para sí misma, sino para Cristo. Ahora hay una meta. La meta es que no solo otros digan de nosotros, ese es un hombre o una mujer de Dios, sino que nosotros podamos presentarnos delante de Dios con verdad y humildad y decir: Padre, he vivido para glorificarte. Así que ¿cuántos viven entera y completamente para Cristo? ¿Usted recibió algo en esta noche? Y me dirás: no, Paz, pero ya era miércoles de fe, yo pensé que me traías un mensaje de ánimo. Yo también. Pero hay que traer lo que Dios determina. Recuerda que venimos hablando acerca del propósito. Quiero finalizar diciéndole esto. No se trata de vernos bonito. Sea auténtico, sea usted. Sea usted. Sea usted en la nueva naturaleza que Dios ha determinado. Vive en libertad. Vive en libertad. Sé honesto, sé sincero, sé íntegro, pero que tu vida predique a Cristo, aun con los errores y falencias que todos tenemos. Pero procuremos cada día, por amar a Cristo, verdaderamente que sea el centro de nuestra vida, predicar la cruz, tener convicción en nuestro corazón. Nunca olvides, ser un testigo. Y simplemente da el ejemplo y deja que Él desarrolle el carácter en ti. Así que, Padre, en esta noche quiero darte gracias.